Excelente. Bueno, chicas, quiero darle las gracias por haber venido a nuestro webinar Impulsa tus finanzas personales y empresariales. Estamos aquí sus servidoras, Jennifer González, que soy profesional financiero con New York Life. Y tenemos también a Periandra Marrero, que es una de las fundadoras de P. Marrero BS Business Solutions. o Business Solutions. Ajá. Entonces, estamos hoy súper emocionadas de poder estar aquí y con la idea de poder darles a ustedes herramientas prácticas que les ayuden a tomar decisiones financieras de manera más estratégica, que las puedan aprender de una manera sencilla, que puedan aplicarlas sin que sea necesario que ustedes sean unas expertas en finanzas, que se van a volver contador público o bookkeeping, sino que puedan tener un conocimiento más técnico, un poco más técnico y un poco más práctico para el manejo de sus finanzas, tanto personales como empresariales. La idea de hoy en mi presentación, que voy a estar trabajando con ustedes lo que es la planeación financiera personal, es que aprendan las bases para crear un plan financiero de éxito, ¿ok? Que tengas esas bases sólidas que le van a permitir alcanzar ese éxito en sus finanzas personales. Un poco para que conozcan más de mí. Em, yo soy contador público y profesional financiero. Soy venezolana, por cierto. Tengo más de 15 años de experiencia en lo que son las finanzas corporativas y también casi 7 años de experiencia en lo que son las finanzas personales. Esto en un cambio que hice en mi vida cuando me vine para acá, para Estados Unidos, luego de trabajar 15 años como contador público en Venezuela. Aquí me reinventé y me he vuelto, chicas, una apasionada para acompañar a dueños de negocios y a mujeres emprendedoras a que puedan tomar el control de sus finanzas. Soy especialista en crear planes financieros para trabajar 3 áreas fundamentales del plan, que son las de protección, de ahorro y de inversiones. A lo largo de todos estos años, he desarrollado esa capacidad de poder ver más allá de los números, de creer en la importancia de construir una relación sana con el dinero para poder tomar decisiones financieras desde la claridad y no desde la ansiedad. Y eso lo hace definitivamente muy distinto. Y la idea es que podamos hacerlo de una manera práctica, de una manera empática y que a ustedes les funcione en el día a día. Esta pasión por lo que hago, por ayudar a mi gente, por servir, me ha llevado no solo a poder ayudar o poder orientar uno a uno a las personas, sino que también me ha llevado a dar seminarios, a participar en paneles donde he podido ayudar a las personas a transformar su visión con el dinero. La idea de hoy es que nosotros veamos nuestras finanzas como una casa financiera, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de esta casa financiera, imagínense ustedes su casa financiera. ¿Cómo es esa casa financiera que ustedes tienen en su mente? Es una casa donde hay abundancia, es una casa donde hay libertad, donde hay estabilidad, pero con progreso, o es una casa que más bien está temblando todos los meses y viendo cómo puede resolver cada semana o cada mes para pagar cada una de las cosas. Esa casa financiera de cada quien es muy particular. Pero esto va a depender principalmente de cómo nosotros estamos manejando nuestras finanzas y cómo estamos manejando nuestra vida en general, porque el dinero es mentalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta casa financiera, hay 3 partes fundamentales de esta casa. Una primera parte, que es las bases de nuestra casa financiera, es la que nosotros llamamos protección. Luego tenemos lo que serían las paredes, las ventanas, todo esto donde ya le empezamos a ver forma a nuestra casa financiera, la llamamos acumulación. Y tenemos por último ese techo que nos va a permitir nosotros cubrirnos de todo lo que puede venir también al final de nuestra vida, que nosotros llamamos conservación. Pero antes de eso, quiero hablar con ustedes algún punto o un par de puntos que son muy importantes en nuestra casa financiera o nuestra planeación financiera. Y este concepto es el que todo el mundo conoce, pero muy pocos aplican. Y es la elaboración de un presupuesto.
Yo quiero que me digan quiénes de aquí tienen un presupuesto personal de sus finanzas personales. Vamos a ver las chicas que me dicen. ¿Tienen ustedes un presupuesto? Levanten la manito si alguna tiene un presupuesto. Y María del Carmen nos dice que ella tiene uno en el chat. Ah, qué bueno. Entonces Y estas mujeres están empoderadas. Estas mujeres saben en lo que están, sin miedo al éxito, como decimos ahora. Y es que, chicos o chicas, para nosotros poder tener un control de nuestras finanzas, un manejo adecuado de nuestras finanzas, tenemos que saber en qué se nos va el dinero. Tenemos que tener un flujo de caja, necesitamos saber, y estos conceptos pueden parecer como muy técnicos, pero son del día a día. Si nosotros vemos el concepto de presupuesto de lo más básico, ¿qué sería? Bueno, nosotros decimos, ¿cuáles son los ingresos del grupo familiar? O si ustedes son madres solteras, o si ustedes son independientes, están solas, ustedes manejan sus finanzas, ¿cuáles son sus ingresos? Y luego de esos ingresos, nosotros vamos a ver cuáles son los gastos. Y lo que quede después de sustraer esto va a ser nuestro flujo de caja, el dinero que tenemos ahí disponible, ¿ok? Esto, cuando nosotros hablamos de la importancia de tener un presupuesto, hay varias maneras de verlo. Y no solo para que, como la manera tradicional nos enseñan los contadores, que tienes que evaluar tus gastos, tienes que ver cuáles son tus gastos, tienes que ver dónde se te está yendo el dinero. Cosa que es muy importante, definitivamente es algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ver cuando nosotros vemos esa eh, definición de esos gastos, tenemos que hacer una clasificación general. Tenemos que decir cuáles son nuestros gastos fijos y desde el punto de vista de las finanzas personales, yo le doy un cambio o una connotación un poco distinta a cuando lo vemos desde el punto de vista contable. Porque cuando yo les digo cuáles son esos gastos fijos, yo me refiero a esos gastos que sí o sí ustedes tienen que pagar, más que el hecho de que no varían en el tiempo, que eso contablemente lo ven más de esa manera, sino cuáles son esos gastos que sí o sí ustedes tienen que pagar todos los meses para poder mantener su estilo de vida. Y ahí es donde viene la renta o si tienen una casa, el mortgage, ¿ok? Cuáles son los utilities que tienen que pagar, la luz, agua, eh, em, cuáles son también los gastos asociados con los seguros, cuáles son los gastos asociados con el carro, si tienen vehículos, el seguro del vehículo, el internet, porque en estos días en internet no vivimos. Todos esos gastos que necesitamos pagar todos los meses, sí o sí. Eso cuando nosotros vemos en nuestro presupuesto, tenemos identificado todos esos gastos fijos, esos gastos que son imprescindibles. Luego vamos a ver cuáles son todos esos otros gastos, donde a veces de a poquito se nos va también muchísimo dinero. Y entonces ahí es donde empezamos a ver cuáles son esas salidas de comer en la calle, cuáles son esos gusticos que nos estamos dando, los que nos compramos la cartera, los zapatos que nos gustaron. Yo trabajo muchísimo y tengo que darme mis gustos y ahí también entran esas cosas que son justas y necesarias, pero que tenemos que medir qué tanto se nos está yendo todos los meses en estos gastos que no son imprescindibles. Pero aquí hay otro punto que también a mí me parece súper importante rescatar. Y es que muchas veces la gente no se da cuenta por qué se están endeudando tanto. Y dice, pero si yo casi no gasto, si yo casi no gasto en cosas innecesarias. Y entonces cuando yo me siento con los clientes a hacer ese análisis y empezamos a ver todos esas clasificación de todos sus gastos y veo que realmente son conscientes con el uso del dinero, la mayoría de las veces a lo que yo me voy es a un tema de ingresos. Y es que tienen unos ingresos muy bajos para poder tener la calidad de vida que quieren tener y que merecen tener. Y por consiguiente, ¿a qué van? A endeudarse. Porque al final tratamos de mantener una vida digna, una vida decente, ¿ok? Y si no tenemos unos ingresos que nos permitan llevar esa calidad de vida, pues a lo que vamos a hacer es endeudarnos. Entonces, aunque uno creyó con esas ideas en la cabeza de que hay que arroparse hasta donde le llega la cobija, que ojo, no está mal, hay que definitivamente ser consciente con el uso del dinero, pero también es importante identificar que si tenemos un problema de bajos ingresos,
y tenemos unos gastos que tenemos que sostener sí o sí, y no estamos hablando de lujos, entonces tenemos que buscar cómo podemos incrementar nuestros ingresos. Y esa claridad, viendo nuestras finanzas, evaluándolas a fondo, nos va a permitir identificar cuáles son esas áreas que tenemos que mejorar. Si tenemos que reducir el gasto o tenemos que trabajar en una nueva fuente de ingreso. Y en los tiempos que estamos viviendo hay muchas maneras de poder hacerlo. Por otro lado, esta elaboración de nuestro presupuesto personal también nos va a dar luces de qué podemos hacer nosotros con el dinero que nos queda, si en ese escenario nos queda dinero disponible, ¿cómo lo invertimos? ¿Cómo lo ahorramos? ¿Cómo hacemos que se multiplique y no simplemente que entonces como nos queda un dinero disponible, lo gastamos en cosas que no sean realmente importantes? Y aquí es donde yo vengo con tipos de mentalidades en términos financieros. Tenemos a la gente que gasta primero y ahorra después. No sé por qué pusieron una foto de una mujer aquí, sonriente, jugando golf. No sé qué es lo que nos quisieron decir. Voy a tener que cambiar esta imagen. O tenemos las personas que ahorran primero y gastan después. Y yo no sé si ustedes han escuchado ese término de pagarse a uno primero. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros cuando hagamos nuestro presupuesto, cuando hagamos nuestro plan financiero, nosotros tenemos que identificar cuáles son esas metas que tenemos de ahorro, ¿ok? O de inversión, cuáles, y entonces en ese presupuesto colocarlo primero como si son esos gastos fijos que sí o sí tenemos que pagar todos los meses. Cuando le damos esa prioridad a nuestras metas de ahorro o de inversión y ya luego con lo que quede es que nosotros vamos a gastar en esas cosas, en esos gustos, en esos gastos opcionales, definitivamente nuestro manejo del dinero se hace muchísimo más eficiente. ¿Ok? Pero todo es una cadena, por eso quise comenzar con ustedes hablando del presupuesto, porque de ahí es donde va a partir la clave para que ustedes tengan un manejo adecuado de su dinero. Entonces, volviendo al concepto de la casa financiera, en donde les decía que la base de la casa, nosotros le llamamos la protección. Imagínense ustedes en su casa financiera. Lo primero, primero que cuando construimos una casa, lo primero que nosotros vamos a hacer son los cimientos, son las bases, ¿verdad? Y esas bases tienen que ser lo suficientemente sólidas para que puedan aguantar todo lo que nosotros estamos construyendo o vamos a construir arriba de eso. Si esas bases no son sólidas, se nos puede caer la casa en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra casa financiera, por eso nosotros llamamos esta etapa la protección, porque tenemos que asegurarnos que podamos estar cubiertos por todos los flancos. Y aquí hay 8 áreas fundamentales que quiero mencionarles hoy. Hay otras también muy importantes, pero quise resumirlas en estas 8 y ya de cualquier manera la idea de nosotras es que vamos a seguir haciendo una serie de seminarios. De hecho, eso lo iba a decir al principio y olvidé decirlo. Este es el primero de una serie de seminarios que vamos a dar, donde vamos a ir profundizando algunos de estos temas que hoy estamos tocando de manera más superficial. ¿Ok? Entonces, en esta etapa de protección hay 8 áreas u 8 acciones importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primero, la creación de testamentos o poderes notariales, fondo de emergencia, la gestión de la deuda, seguros médicos, seguros de vivienda y automóvil, el seguro de ingreso por discapacidad, seguros de cuidado a largo plazo y el seguro de vida. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más a detalle de cada una de estas.